Mira, mira, pero mira, muy bien. ¿Sabes qué es esto? Sí, sí, esto. Y sí, seguramente que sabes que es un tornillo, más precisamente de tipo autoperforante o también tirafondo, según como le digan en tu país. Y la función principal es poder justamente atornillarse en maderas. Y aunque parezca una cosa fácil colocar un tornillo en madera, te puedo asegurar que hay muchas variantes que te pueden complicar el trabajo. Por eso, presta mucha atención porque te vas a encontrar con diferentes tipos de tornillos, diferentes tipos de maderas, pero también diferentes tipos de herramientas y accesorios para poder hacer el trabajo. Y justamente esto va a marcar la pauta de qué tipo de técnica vas a tener que usar para poder atornillar correctamente sin estropear los materiales. Pero si nunca lo hiciste, no te hagas problema que hoy te vamos a explicar desde cero cómo poder atornillar correctamente. Y aunque se puede atornillar también con herramientas a mano, hoy nos vamos a centrar en los diferentes métodos de herramientas eléctricas para poder hacerlo. Por eso, te comento, existen diferentes tipos de herramientas eléctricas, como por ejemplo los atornilladores, los taladros atornilladores, los taladros convencionales, pero también existen los atornilladores de impacto para trabajos de más profundidad y de más fuerza. El trabajo de atornillar madera es muy amplio y esto va desde armar cosas muy sencillas como hobby, también trabajar en carpintería, en armado de muebles con tornillos más delicados, utilizando atornilladores especiales, pero también tenés la parte de la carpintería en construcción, donde se necesitan altos torques, tornillos más largos y gruesos, y vas a tener que usar un atornillador de impacto. Pero tranquilo, tranquilo, que todo esto te lo vamos a explicar ahora en detalle. Por eso, ahora te lo explico. Mira, número 1, el tipo de tornillo. Seguramente que antes de empezar el trabajo, lo primero que hacemos es ir a comprar el tornillo adecuado. Tornillos autoperforantes, ¿tiene? Claro, dígame de qué largo y de qué color. Por eso es importante que sepamos identificarlo bien, ya que hay muchas variantes de estos. Acá te voy a mostrar algunas y con esto vos vas a poder definir cuál tornillo necesitas para el trabajo tuyo. A propósito, ¿cómo le dicen a los tornillos autoperforantes o tirafondos en tu país? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios. Eso ahí está, buenísimo. Hace muy poco tiempo en una capacitación, una persona comentó que tuvo un enorme problema ya que un temporal le voló todo el techo de chapa, otro techo de madera y destruyó parte de la vivienda junto con muebles también que tenía allí. Entonces comentó que había comprado una medida de tornillos para madera en gran cantidad y que realmente le sirvió para algunas cosas, pero para otras cosas no, ya que no llegaba a ajustar demasiado y en otros casos partía la madera. Y aunque en ese caso, al estar presente la persona y detallar su inconveniente, se le pudo asesorar de la manera más precisa. De alguna manera lo que vamos a hacer acá, al nombrarte todos estos modelos que están acá, que no son todos, hay muchos más, pero te va a alcanzar para tener una idea general de cómo trabajar en cada situación. Empezamos por los más importantes, que son los tornillos netamente para madera en general, que son estos tres que ves acá, de diferentes largos, diferentes colores, ya que algunos son dorados y otros color negro fosfatizado con otro tratamiento, pero básicamente te van a servir para lo mismo. Vas a ver el tipo de hélice que tiene bien separadita. Bueno, esto te va a servir para diferentes tipos de madera. Te muestro también los de drywall y para unir metales, como por ejemplo soleras y montantes, que si bien es para unir metal, en algún caso podés llegar a unir madera con determinados metales. Vas a ver que la hélice es mucho más angosta. El otro que es súper importante conocerlo son los tornillos para chapa y madera, que son, por ejemplo, este largo de acá y este que tenemos acá, que a simple vista son prácticamente iguales, ya en este caso vienen con cabezas hexagonales, a diferencia de los demás que vienen para colocar tornillos de tipo Phillips o puntas PH. En este caso necesitan un poco más de fuerza porque generalmente se utilizan para sujetar chapas a madera, como es en el caso de chapas laterales, para armar compuertas, para armar diferentes tipos de cerramientos, como así también paredes de chapa en galpones. Y vas a ver que hay una versión que viene con una bandita de goma negra acá, que es así, es específica para techos de chapa. Los que tienen la arandela de goma, justamente tienen esa arandela para evitar que por el agujero que está en contacto con el tornillo, el escurrimiento de agua cuando llueve en el techo no caiga hacia adentro de la casa, ni tampoco se impregne el líquido en el tirante de madera que la esté sujetando, ya que terminaría pudriendo la madera. Estos tipos de tornillos
son muy interesantes. Vienen con una ranura, un ranurado en la punta, donde está justamente toda la parte de la hélice, y esto sirve para poder evacuar rápidamente al atornillar los restos de madera, pero sobre todo filetes de chapa que puedan quedar durante la perforación. Como cosa rara te quiero mostrar este tipo de tornillo que viene con una cabeza ya de tipo tanque para punta Phillips o PH, pero tiene muy bien delimitado y separado la hélice, como así también tiene una ranura como el que viste en el que se utiliza para colocar chapa y madera. En este caso son más pequeños y también es para uso mixto, pero son más especializados. Y el otro tornillo raro que te quiero mostrar es este que está acá, si bien no aplica tanto al tema, pero es bueno que lo conozcas, que es un tornillo justamente para hormigón, así como lo escuchás. Va directamente atornillado al hormigón o al concreto y tiene un sistema de hélices muy raro. Viene magnetizado y viene con otro tipo de cabeza. De este te voy a hablar en otro video. Resumiendo, básicamente el tipo de tornillo que más vas a utilizar en maderas van a ser estos modelos de acá, clásicos, en sus diferentes tipos de material y también largo y ancho, de acuerdo al tipo de madera que tengas que atornillar. Terminamos de hablar de tornillos y pasamos a la segunda parte. Número 2. La madera. Siempre, pero siempre recordá que no nos vamos a encontrar todo el tiempo con el mismo tipo de madera. Muchas veces, por darte un ejemplo, tal vez vamos a buscar pino y vamos a encontrar que tal vez esa tanda es diferente a la que compramos anteriormente. También con maderas más jóvenes, menos estacionadas, otras más añejadas y diferentes tipos de madera, como puede ser roble, virapitá, etc. Todas las variedades de pinos, bueno, sea la madera que sea, ten en cuenta esto. Siempre tenés una relación directa entre el tamaño del corte de la madera y el tipo de tornillo que vas a utilizar. Por eso va a depender de cuánto querés profundizar en la unión de dos maderas juntas o madera junto con chapa o con otro material. Bien, en eso va a depender justamente el largo del tornillo que tenés que elegir. Pero, acá surge el gran inconveniente, que es cuando al colocar un tornillo, la madera se agrieta o se parte. Acá podés ver algunas que ya lo tienen naturalmente, se han ido partiendo por resequedad, por el paso del tiempo o por otros factores. ¿Qué hacemos si no queremos que se agriete la madera al colocar un tornillo? Bueno, muy simple. Lo que vamos a necesitar es una broca más delgada que el diámetro del tornillo que vamos a colocar. Lo vamos a profundizar hasta prácticamente el mismo largo del tornillo y luego recién vamos a colocar el tornillo. Pero, ¿cómo hago para saber cuánto es el diámetro de la broca que tengo que pasar? Bueno, mira, esto te vas a enterar solamente acá en Técnica X. Presta atención, mira. El diámetro de la broca tiene que ser lo suficientemente delgada como para poder ocultarse detrás del tornillo. De esa manera ya sabemos que va a ser una broca ideal para hacer como broca pasante antes de colocar un tornillo. Bueno, pero ¿cómo hago para saber si lo estás entendiendo? Bueno, muy fácil, mira, ahí abajo, eso ahí, dale un like y ahí ya nos vamos a enterar que vas entendiendo el paso a paso de esta capacitación. Ahí está, buenísimo, muchísimas gracias. Ahora bien, también surge esta pregunta. ¿Siempre tengo que pasar una broca o mecha pasante? Bueno, no necesariamente. Si esto fuera así, en los trabajos, por ejemplo, de construcción, se perdería un tiempo valiosísimo. Y bueno, regularmente no importa en construcción si se hace una pequeña rajadurita en alguna madera, en alguna tabla. Por lo general no ocurre tanto, por más que se utilizan tornillos de un buen largo, un buen espesor, pero generalmente esas maderas no están tan complicadas. Te vas a encontrar con un problema de la rajadura más que nada en algo estético. Es decir, estás armando algún tipo de amoblamiento o estructura que va a quedar a la vista y bueno, ahí sí no queremos que quede justamente una grieta por pasar un tornillo que quede muy ajustado y raje la madera. ¿Está bien? Número 3. Los accesorios que vamos a necesitar para poder montar los tornillos en nuestra herramienta eléctrica. Es decir, que podemos usar un mandril de tipo normal, portabrocas para taladros, como así también boquillas de encastres hexagonales, como las de algún atornillador o atornillador de impacto. Bien. Mayormente estos accesorios tienen un zanco de tipo hexagonal. Acá tenemos, por ejemplo, una punta directa. Esta podés encastrarla directamente en la herramienta. Bien, tiene un largo considerable. Pero mayormente se utilizan los portapuntas, que son estos accesorios de acá. Que esto sí o sí lo vas a necesitar para un taladro. Bien. La ventaja que tiene es que al colocarlo
en un taladro no tenés que estar abriendo y cerrando a cada rato el portabrocas. Es decir, que podés desmontar diferentes tipos de puntas. ¿Bien? Estos tipos de portapuntas pueden venir simples mecánicos o también magnéticos, como en este caso. En el caso de los magnéticos, lo que te permite es que el tornillo quede perfectamente ajustado y no se cae. Esto, por ejemplo, es muy útil para trabajar en altura o para trabajar con una sola mano. ¿Cómo elijo el accesorio adecuado? Bueno, muy fácil. Esto va a depender del tipo de cabeza de tornillo que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos una que es de tipo Phillips o conocida como PH2 y vamos a utilizar justamente una punta o un accesorio que sea compatible con este tipo de cabeza. Bien, esta punta se puede montar, como dijimos acá también, colocarlo ahí o, como te mostré recién, en uno que sea magnético. Pero acá viene el tema cuando viene un tornillo con otro tipo de cabeza, por ejemplo, hexagonal. Entonces, ¿qué tipo de accesorio utilizo acá? Bueno, para esto vienen también los accesorios de tipo hexagonales que pueden ser de presión o también magnéticos. Esto se coloca así y va a ir colocado en el encastre también hexagonal del atornillador o también en el mandril portabrocas de un taladro de tipo convencional. Si hasta acá se entendió, buenísimo, pero si no, no te hagas problema, rebobinás, ponés pausa las veces que sea necesario y lo volvés a mirar. Comento que en Técnica X tenemos una extensísima biblioteca, videoteca de todo tipo de temas técnicos, desde cómo manejar un taladro desde cero, una amoladora, una llave de impacto, atornillador de impacto, sierra sensitiva, bueno, lo que se te ocurra. Navega por el canal, date una vueltita por ahí, eso ahí está, y visita lo que más necesites. Ah, soldadura también. Número 4. Las herramientas eléctricas para poder atornillar. Y acá te voy a hablar de 3 herramientas que son las que más vas a ver. Si bien hay una gran cantidad de atornilladores especializados, pero generalmente vas a poder trabajar con un taladro normal, te vamos a explicar algunos trucos para poder hacerlo, ya que es el más complicado, con un atornillador de impacto o también con un taladro que sea atornillador, es decir, que tenga escalas y niveles de torque ajustables según la dureza del tornillo. Bueno, la cosa viene más o menos así. Con el taladro común, que no es atornillador, vas a poder colocar tornillos, vas a necesitar, eso sí, una buena práctica para poder colocarlos. Todo es práctica. Vas a ir descubriendo cómo haciendo un poquito más de fuerza o dándole un poquito de más o menos velocidad, vas a poder colocar los tornillos. Te va a costar un poco más, pero bueno, practicando se puede. Lo vas a poder hacer con un taladro, incluso chico, de 400 watts en adelante. El que yo voy a usar acá es uno de 650 watts. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la ventaja es que al tener un poco más de potencia, podés atornillar en maderas un poco más duras o colocar tornillos un poco más largos. Pero la contra que tiene es que en tornillos más chiquitos y maderas más blandas vas a tener un poco de exceso de potencia y hay que cuidarse de no pasarse para no perforar de más con el tornillo. Por otro lado, el taladro atornillador, que es el que tiene esta función acá arriba con el dibujito del tornillo, que ahí ya está seleccionada, tiene niveles de torque. Los niveles de torque son estos numeritos que tienes acá, que le van a ir dando la fuerza más adecuada a la profundidad de tornillo que necesites hacer. Es decir, que una vez que lo tenés, fijás ese nivel de torque y el resto de los tornillos van a entrar ya directamente en ese tipo de selección. Pero si querés más información acerca de los taladros atornilladores, no te hagas problema que al final te dejo uno que habla específicamente de ese tema. Atornillador de impacto. Con tornillería más pesada. Y obviamente si queremos armar algo delicado con esta herramienta no es lo más apropiado ya que podemos arruinar el material. Vale la aclaración, que es la herramienta más utilizada cuando vemos que están haciendo por ejemplo cabañas o cosas por el estilo.
Pero atención, si te gusta este tipo de contenido, bueno, suscríbete por ahí abajo rápidamente, podés activar la campanita de notificaciones y llévate de regalo conocimiento técnico y entretenimiento, que no es poca cosa hoy en día. Y aunque este programa termina acá, no te hagas problema que te dejo el complemento de este video por acá arriba, mira, por ahí. Eso, ahí está.